Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Fe en las tribulaciones, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 12. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad de darnos tu palabra y poderla leer, reflexionar y vivirla para la gloria de tu nombre. Te suplicamos nos guíes con la bendita ayuda de tu Santo Espíritu. Para la gloria de tu nombre, por los méritos de nuestro Señor Jesús, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. El apóstol Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses y en la primera sección de este capítulo 1 habla de un tema que es fundamental en la fe del cristiano. Las tribulaciones son necesarias como un crisol que va a purificar nuestra fe, va a purificar nuestra conducta, va a purificar nuestras vidas en santidad para la gloria de Dios. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo enseñó que todo aquel que le quiera seguir es necesario que tome su cruz y le siga. El llamamiento es para los valientes que saben que en esta vida, por su fe, van a sufrir. Vamos a leer primeramente algunos versos de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en donde se menciona que es necesario que nosotros entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones, como Pablo dijo a la iglesia en Éfeso cuando él iba saliendo hacia el ministerio de su apostolado. En Hechos capítulos 18. Vamos pues a leer algunas palabras que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Tesalonicenses, primera carta. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Les escribe Pablo a los tesalonicenses en la primera carta. Ustedes han llegado a ser imitadores de nosotros los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Hay que recordar que Pablo estuvo primeramente, antes de llegar a Tesalónica, en la ciudad de Filipos, donde Pablo exorciza un demonio de una joven mujer y por esa razón fue, juntamente con su compañero de milicia, Silas, llevados ante el tribunal de la ciudad de Filipos. Y estos ordenaron que Pablo y Silas fuesen lastimados, fuesen azotados con varas. Posteriormente, el carcelero de Filipos se convierte al Señor Jesucristo y finalmente los alguaciles, los dirigentes de la ciudad, le piden a Pablo que salga de esta, dirigiéndose posteriormente a Tesalónica. Sin embargo, en la ciudad de Tesalónica, los judíos
que no llegaron a creer en el Señor Jesucristo de esa ciudad, hicieron un alboroto y provocaron problemas, no nada más para el apóstol y su compañero Silas, sino para los nuevos creyentes en Jesucristo. Por eso dice Pablo que ellos, habiendo recibido la palabra, fue en medio de mucha tribulación, y esa palabra la recibieron con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo, dice Pablo, para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. En la antigua Grecia, la parte norte de lo que ahora es el país de Grecia, se llamaba Macedonia, y la ciudad capital era Tesalónica. Y en la parte sur de lo que ahora es el país de Grecia, se llamaba Acaya, y la ciudad capital era Corinto. Entonces vemos nosotros que la fe de los tesalonicenses fue ampliamente conocida tanto en la parte norte como en la parte sur de toda esa región. Y fue un ejemplo para todos los creyentes de esa vasta región, Macedonia y Acaya. Ahora vamos a leer el capítulo 2, verso 2, que dice Pablo acerca de la tribulación, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, aquí Pablo está refiriéndose a sí mismo y a su compañero Silas. Sufrieron persecución, sufrieron maltratos en la ciudad de Filipos, y dice, como ustedes saben, puesto que Pablo les había contado qué había sucedido en Filipos. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Esa mucha oposición fue ya en Tesalónica. Pablo acostumbraba llegar a las sinagogas del lugar y ahí predicaba el Evangelio primeramente a los judíos. En más de una ocasión, algunos judíos llegaron a creer en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que estaban esperando. Pero, lamentablemente, la mayor parte de los que profesaban la religión judaica, que se reunían en la sinagoga, rechazaron el Evangelio y se oponían vehementemente a que Pablo siguiera compartiendo el Evangelio aún mayormente entre los gentiles. No nada más se oponían a que predicase el Evangelio a los judíos, sino a los gentiles. Y por lo tanto, levantaban, por lo general, una resistencia tal que provocaban alboroto en la ciudad en donde se encontraba Pablo. Sigo leyendo. Más adelante, en el verso 14, dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿En qué sentido los tesalonicenses imitaron a los hermanos en Judea? Veamos cómo sigue diciendo Pablo. Porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas. Ustedes fueron perseguidos, ustedes fueron señalados, ustedes fueron desechados de la sociedad en donde ustedes se encontraban, de sus propios familiares y de la propia sociedad que los conocían. Eran parte ustedes de esa sociedad, tal como ellos, los judíos cristianos, padecieron a manos de los judíos. En Jerusalén hubo un momento dado en que a los apóstoles y a los discípulos del Señor fueron perseguidos por su fe en Jesús por los mismos judíos.
Después, en el capítulo 3, Pablo dice lo siguiente: a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, por causa de estas persecuciones, por causa de estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis, dice Pablo, lo conocen, que para esto hemos sido destinados. Aquí hay que recordar la palabra de nuestro Señor Jesucristo: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Y Pablo aquí les dice que para esto hemos sido destinados, para el sufrimiento. Y Pablo seguidamente dice lo siguiente: porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como ustedes lo saben, lo pueden comprobar, lo están viviendo. Ahora vamos a leer la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, empezando por el capítulo 1, verso 1 al 12. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Aquí vemos que Pablo hace una comparación de las mismas condiciones, llamémoslo así, de el Padre y el Hijo. No hay diferencia alguna. Pablo está diciendo que el Padre y el Señor Jesucristo es Dios, con las mismas cualidades, con las mismas virtudes. Entonces, sigamos la lectura. Gracia a vosotros. La gracia es un regalo que no merecemos de parte de Dios. En esta gracia, Dios nos muestra su misericordia, dándonos lo que nosotros no merecemos, y dándonos el perdón que no merecemos. Obtenemos entonces la paz para con Dios. Así que Pablo dice: gracia y paz de Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad, y del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. De una manera muy clara, muy específica, muy obvia, Pablo está diciendo que nuestro Dios es un Dios trino. Son tres personas y una sola deidad. Aquí menciona a dos de las personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Sigamos la lectura. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. Da gracias, Pablo, por los hermanos de Tesalónica, porque ellos han creído en el Señor Jesucristo, ellos han creído en una situación crítica, conflictiva, y finalmente ellos han dado un testimonio impactante de nuestro Señor Jesús, del Evangelio de nuestro Señor Jesús, de tal manera que Pablo más adelante en esta epístola dice que la fe de los tesalonicenses era ampliamente conocida en toda la región de Macedonia y Acaya, y que cuando Pablo y sus compañeros llegaban a predicar a un pueblo o ciudad en el que nunca habían estado, ya eran conocidos ellos, Pablo y sus compañeros, de esa gente a la que ellos les venían a compartir del Evangelio, puesto que ya los tesalonicenses habían dado testimonio acerca de estos amados apóstoles. Por ello, dice Pablo, como es justo, damos nosotros gracias a Dios por ustedes. Porque su fe, esa es la razón, ¿verdad?, que Pablo da gracias a Dios, y como es justo, dice, porque su fe aumenta grandemente. Y
el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda también más y más. No solamente la fe, sino el amor. Y más adelante, Pablo va a dar testimonio de que ese amor se traduce en obras, en acción, como el apóstol Santiago nos enseña que la fe sin obras está muerta. Pero en este caso, los tesalonicenses tenían una gran fe y un amor que abundaba más y más en acción. Sigamos. De manera que nosotros, los apóstoles, nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. Pablo daba testimonio, y así escribe también a los corintios, daba testimonio de los hermanos de Tesalónica, porque ellos respondían al ministerio de Pablo. Un ejemplo, cuando Pablo solicitó una ayuda económica, ofrenda, para los hermanos pobres de Judea que estaban pasando por una situación crítica de hambruna, los tesalonicenses se apuraron a levantar una ofrenda para esta iglesia en Judea y la enviaron a través de hermanos que con ese propósito fueron a Jerusalén. Pablo daba testimonio de que los tesalonicenses también le estuvieron apoyando a él, porque dice Pablo a los corintios, él a los corintios no les pidió ayuda alguna, aunque era su derecho como apóstol, pero no les pidió ayuda económica alguna, para no ser tropiezo a nadie. Sin embargo, los hermanos de Tesalónica le apoyaban económicamente para que Pablo siguiera su ministerio. Entonces vemos que Pablo les tenía un gran afecto a los tesalonicenses, estaba orgulloso de ellos y daba testimonio de ellos a las iglesias de Dios. Por vuestra perseverancia, es lo que Pablo daba testimonio de los tesalonicenses. Su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Ese es el punto principal de la reflexión de este día. El punto principal de esta sección, capítulo 1, versos 1 al 12, es que Pablo da testimonio de la perseverancia en medio de las tribulaciones, persecuciones, aflicciones que los tesalonicenses soportaban. Y es una invitación para que nosotros meditemos en ello y tengamos en cuenta que cuando pasemos por valle de sombra de muerte, no debemos de temer, como dijo el salmista, puesto que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios siempre ha permanecido con nosotros y seguirá con nosotros en todo momento cuando tengamos que pasar por diferentes persecuciones y aflicciones. Porque, como dice Pablo, estamos destinados para esto. Sigamos. Esta, dice Pablo, es una señal evidente del justo juicio de Dios. El hecho de que nosotros tengamos que soportar aflicciones, persecuciones, significa que hay quienes nos están afectando y estos en su momento serán enjuiciados de parte de Dios. La justicia de Dios brillará en ese momento de juicio. Vuelvo a leer el texto. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, porque para que seáis considerados
dignos del reino de Dios. Nuevamente comento que en Hechos capítulo 18, Pablo dice a los hermanos, es necesario que entremos a través de muchas aflicciones al reino de Dios. Así que los hermanos de Tesalónica deben de saber que son considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo, están padeciendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Dios va a retribuir con aflicción a los que os afligen. Llegará el momento en que el justo juicio de Dios será descargado total y completamente sobre los impíos, sobre los inicuos, sobre los pecadores que afligieron al cristiano. Sigamos la lectura. Que afligen, ¿verdad? Y daros alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Igualmente, Dios nos dará reposo, dice Pablo. Dios nos dará alivio de las aflicciones que nosotros estamos padeciendo y vamos a padecer. ¿En qué momento será esto? Leamos. Cuando el Señor Jesucristo se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y que va a realizar el juicio eterno, es cuando se va a revelar quién es justo, quién es injusto. Se va a revelar quién es el cordero, quién es el cabrito. Se va a revelar quién es el santo, quién es el impío. Y por lo tanto, Dios dará el pago justo a aquellos que persiguieron a la iglesia, a aquellos que afligieron a la iglesia y que nunca quisieron arrepentirse de sus pecados. Así lo dice seguidamente Pablo. Veamos. Dando retribución a los que no conocen a Dios. La Biblia dice que Dios nunca se ha dejado de dar testimonio sobre sí mismo. Pablo dice que Dios siempre se ha mostrado generoso con los humanos, dando la lluvia a su tiempo, dando semilla para el pan que alimente a la gente. Y Dios espera que las personas vuelvan a Dios. La Biblia, en el Salmo 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que hay un Dios justo, santo, verdadero, bondadoso, amoroso, que no tolera el pecado. Sin embargo, aquellos que no quieren conocer a Dios, porque el testimonio está ahí, delante de nuestros ojos, aquellos que no quieren conocer a Dios y aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, ellos tendrán retribución eterna, perdición eterna en el día del juicio. Sigamos. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Y aquí la palabra destrucción no significa que dejen de existir. Destrucción significa que aquello que está construido es destruido. Perdición. Por lo tanto, estos inicuos pecadores que tuvieron el mensaje de Dios delante de sus ojos en el firmamento, que no quisieron conocer a Dios y que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Ese es el juicio que espera a todo aquel que, recibiendo testimonio de la existencia, de la majestad, de la sabiduría, del poder, de la santidad de Dios, no quisieron arrepentirse y provocaron aflicción a su iglesia. Pablo entonces está diciendo que nosotros en aquel entonces vamos a recibir de Dios un abrazo y nos va a enjugar toda lágrima, y que entonces tendremos una paz completa y perfecta, porque ya no habrá más pecado, ya no habrá más maldad, y la justicia reinará por los siglos de los siglos. Entonces, los cínicos habrán sido excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga, cuando venga nuestro Señor Jesús para ser glorificado en sus santos, en los cristianos, en aquel día en que el Señor Jesús venga del cielo con sus santos ángeles y para ser admirado entre todos los que han creído. Para ser admirado por ti y por mí y temido por aquellos que no quisieron creer. Entonces sucederá, como dice en el libro del Apocalipsis, que gritarán a las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de el Santo de Israel, aquel que viene a hacer juicio. Entonces será el temor, el terror, el crujir de dientes y el llanto. Entonces será que la gente recibirá su justo pago por sus iniquidades, porque se atrevieron a afligir a la iglesia, a la novia del Señor Jesucristo. Porque nuestro testimonio, dice Pablo, ha sido creído por ustedes, los tesalonicenses. Lo que nosotros les hemos compartido, ustedes lo han creído y aceptado. ¿Y cuál es el testimonio que da Pablo y sus compañeros? El Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Pues las noticias de que nuestro Señor Jesucristo vino a vivir una vida santa, y Él, llegando al clímax de su ministerio, se entregó como un cordero sin mancha y sin contaminación para morir en la cruz en nuestro lugar, para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Ese es el testimonio que los tesalonicenses han creído. Con este fin, escribe Pablo, también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, o sea, que sea glorificado o honrado nuestro Señor Jesús en ustedes, y que Él también los honre a ustedes. Será en aquel momento en que el Señor dirá: venid, benditos de mi Padre, y entrad al reino preparado para vosotros. Nos llamará por nuestro nombre y nos conducirá a pastos siempre verdes, porque Él ha tenido misericordia y gracia de nosotros. Así que, querido hermano, las aflicciones por las que estés pasando,
o vayas a pasar son necesarias para que nuestra fe sea purificada, fortalecida y finalmente lleguemos a los brazos de nuestro Señor bendito en aquel día que Él venga con sus santos ángeles. Terminamos la lectura. Conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bendito es Dios. Toda angustia, toda lágrima, todo dolor pasará. Lo que nunca va a pasar será la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Siempre será gracia eterna. Un don, un regalo que Dios nos da, que no merecemos, que es la salvación perpetua. Siempre estaremos delante de nuestro Dios, dándole gloria, honra, alabanza, porque ha tenido misericordia y gracia de cada uno de nosotros. Nosotros aquí en esta tierra fracasamos, caemos, pero Dios en su misericordia nos levanta, nos perdona y nos va perfeccionando. Ten ánimo. En las angustias que tú vivas, ten ánimo. Esto pasará. Y la gracia de nuestro Dios será eterna. Nunca se acabará. Oremos. Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, gracias porque has tenido de nosotros misericordia y nos has llamado para ser tuyos. Guárdanos en las tentaciones, fortalécenos en las aflicciones y glorifica tu nombre, Señor Dios. Por los méritos de nuestro Señor Jesús, así te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos en Facebook, en YouTube. Agradecemos que estás todos los domingos con nosotros a las 7 de la noche. Te recuerdo que tenemos Telegram y WhatsApp para que puedas contactarte con nosotros. Comparte, te rogamos, estos videos. Si eres tan amable, síguenos. Muchas gracias. Dios te bendiga.